Buen día. Hoy hablaremos sobre la discapacidad desde un enfoque de derechos, un cambio de paradigma. Así que esta es nuestra nueva cápsula de educación ciudadana. Recordar la prevención de contagio de coronavirus, lavado de manos, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, no compartir bombilla, vaso y evitar saludar con la mano o dar besos. El objetivo de la clase es evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de representación en la distribución del poder en la sociedad a la luz del bien común, la cohesión y la justicia social. La discapacidad de un enfoque de derechos, un cambio de paradigma. Tratar a las personas, obviamente en situación de discapacidad, como sujetos de derecho puede parecer una obviedad. Sin embargo, constituye un cambio fundamental respecto del trato que han recibido durante mucho tiempo. Aún en la actualidad, las personas con discapacidad enfrentan diversos tipos de discriminación que les impiden ejercer sus derechos fundamentales. Para entender el nuevo paradigma y enfrentar esta deuda pendiente de nuestra democracia y de nuestra sociedad, debemos comenzar reconociendo que la discapacidad no está en las personas, sino en la relación con las barreras que existen del entorno. Tenemos el recurso 1, la cosificación de la discapacidad. La cosificación es la acción de tratar a un ser vivo como si fuera una cosa u objeto. Un ejemplo común es la cosificación de la mujer como un objeto sexual, pero este no es el único caso. Las personas en situación de discapacidad también lo experimentan, tal como lo explica la Defensoría de la Discapacidad que citamos a continuación. Y aparece aquí un dibujo, una ilustración que dice: ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con. Mi nombre es Alberto. Y dice, deberíamos dejar de hablar de la discapacidad y comenzar a hablar de las personas con o en situación de discapacidad. Sujetos, no objetos, y no cualquier sujeto, un sujeto de derechos. Por años y aún hoy en día, la cosificación y consecuente invisibilización de las personas con discapacidad es un paradigma socialmente aceptado. Revisemos algunos ejemplos aún vigentes. El no reconocimiento de la capacidad jurídica, los tratamientos médicos de esterilización sin consentimiento, la institucionalización forzosa y la declaración de interdicciones arbitrarias. Estas son situaciones de cosificación de las personas con discapacidad por parte de nuestras propias instituciones y las leyes vigentes. Lo anterior no se limita a nuestras instituciones y leyes, también es un comportamiento socialmente aceptado. Revisemos algunas situaciones bastante comunes. Al hablar con una persona con discapacidad, alguien se dirige al acompañante, ignorando por completo a la persona con discapacidad. El uso de términos como inválido, incapaz o minusválido, realizar actividades públicas en recintos inaccesibles para personas con movilidad reducida o no contar con accesibilidad en las comunicaciones para las personas con discapacidad sensorial, tener un trato infantilizador para con un adulto en situación de discapacidad intelectual. Estos son claros ejemplos de una invisibilización socialmente aceptada hacia las personas con discapacidad. Lo que dice este recurso en realidad uno tiene que tomar bastante conciencia y es totalmente así como obviamente nosotros como sociedad actuamos de una forma negativa, no utilizamos bien las palabras, muchas veces existe una discriminación de parte de lo que es la discapacidad y obviamente, claro, no existe una empatía debido a que a lo mejor a veces no existe tampoco un aprendizaje claro sobre estos temas. Pero por eso mismo en este recurso está claramente explicado la importancia de dejar atrás estos prejuicios y comenzar a que exista un cambio en base a estas situaciones. En el recurso 2, el camino hacia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Existen obviamente una gran cantidad de derechos de personas con discapacidad aprobadas por las Naciones Unidas en el 2006 y también está ratificado esto en el 2008 en Chile. La última de una larga lista de acuerdos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su relevancia es que consagra el cambio de paradigma que revisamos en la página anterior, estableciendo un nuevo modelo social. A continuación, los principales hitos que llevaron a las Naciones Unidas, que ha llamado el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI, junto con algunas de sus características. En 1955 tenemos que una recomendación para la rehabilitación y empleo de los inválidos. En el 75, Declaración de los Derechos a los Impedidos. En 1982, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. En 1989, Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. En el 93, Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En 1948 también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Retraso Mental en 1971, Declaración de los Derechos de las Personas Sordas y Ciegas en 1977, Convenio sobre la readaptación de profesional y empleo de personas inválidas en el 83, Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de salud mental en el 91, Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad en el 99. Y en el 2000 tenemos la Declaración de Beijing sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas. Los estados se adhieren a la convención y se comprometen a hacer efectivos los derechos reconocidos en esta convención, a luchar contra los estereotipos, promover la conciencia sobre la capacidad de las personas con discapacidad, identificar, eliminar obstáculos y barreras que limiten el acceso de personas con discapacidad a cualquier lugar o recurso y prohibir la discriminación a personas con discapacidades en las cuestiones relacionadas con el empleo. Todo esto también se adapta en el 2006 y obviamente que se puede ver, ¿cierto?, cómo se han abordado cada vez más este tema y se ha mejorado cada vez más. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos sobre la importancia de tratar a las personas en situación con discapacidad como sujetos de derechos, como un objetivo fundamental dentro de nuestra democracia.